Muy bien, muy buenas noches a todos. Eh, a nombre del Grupo Independiente Aperturas en Psicoanálisis, les doy la más cordial bienvenida, así como el agradecimiento por su puntual asistencia a esta nuestra segunda fecha de la octava cátedra Aperturas, en esta ocasión sobre el tema de la escucha. Como muchos de ustedes saben, hace ya cerca de 4 años, un grupo de psicoanalistas colombianos, miembros de la IPA, creamos un movimiento que denominamos Aperturas en Psicoanálisis, el cual busca mantener y fomentar un espacio para la reflexión y el diálogo sobre el psicoanálisis y su repercusión en la cultura. Este espacio y las actividades que se realizan se llevan a cabo por fuera de las instituciones psicoanalíticas tradicionales que existen en nuestro país, en Colombia, y quieren, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, estimular el diálogo creativo en medio de una normatividad mínima y unas formas básicas con elementos de psicoanálisis que enriquecen personalmente a los participantes. Luego de la iniciación de nuestra octava cátedra Aperturas la semana pasada con el doctor Más Hernández, en donde él nos mostró su particular concepción de la escucha, no solo en el campo clínico, psicoanalítico, sino con su capacidad para entender las problemáticas históricas y sociológicas de su país. Hoy vamos a continuar con el tema y desde ya agradecemos al doctor Pablo García Echeverry por haber aceptado participar en esta ocasión para profundizar este tema de la escucha que hoy nos convoca. El doctor García Echeverry es médico de la Universidad Javeriana, especialista en cirugía general del Hospital Universitario de San Ignacio. Realizó su análisis didáctico con el doctor Hernán Santa Cruz e hizo su formación en la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia como psicoanalista. Actualmente es miembro titular desde el año 2016 y es director del Seminario de Desarrollo Histórico del Psicoanálisis. Eh, en el día de hoy, entonces, el doctor García Echeverry nos va a presentar el tema de la escucha psicoanalítica en su desarrollo histórico. Entonces, desde ya muchas gracias, Pablo, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Jacome. Lo que voy a hacer hoy es la presentación de un artículo que está publicado en la revista Psicoanálisis, que tiene el mismo nombre, La Escucha Psicoanalítica de Desarrollo Histórico. Ese artículo fue publicado en el 2013. Estábamos haciendo el Seminario de Desarrollo Histórico con María Inés Nieto, que estaba directora. Estábamos revisando las ideas de Bion y nos encontramos con la relación de las ideas de Bion con la historia de Wilfred Trotter, que era un cirujano que tuvo influencia en Bion, y su relación con Jones. Decidí hacer la investigación que partía más como de una relación personal que existía entre Trotter, Jones y Wilfred Bion. Y el artículo lo escribí a cuatro manos con ayuda del doctor Bernardo Álvarez, a quien debo todo el reconocimiento y a quien pues habíamos invitado cordialmente a esta presentación. Bueno, entonces cuando hablamos de escucha psicoanalítica, ¿sí? Estamos hablando de pues la definición de lo que es la atención desde el punto de vista freudiano, que dice así: la atención es una energía libidinal del yo, en un sentido amplio que incluye el interés de la autoconservación, en realidad proveniente del ello, pero ligada y almacenada por el yo, que inviste el sistema percepción-conciencia. Es imprescindible para que algo sea registrado por la conciencia.
Funciona en dos niveles. Uno, libremente flotante, con bajo nivel de investidura y que registra todas las percepciones posibles por igual. Y un segundo, copioso, con fuerte investidura. Este último es el que otorga fuerte nitidez a la percepción. Cuando es descubierta una percepción que se puede vincular con algo deseado o temido, entonces en este segundo paso el sistema de percepción-conciencia recibe una fuerte investidura de atención, tomando nitidez de conciencia. La atención sirve ciertamente para percibir el mundo exterior, pero también registra a través de representaciones lingüísticas la actividad de pensamiento proveniente del mundo interior. Para ser consciente de un pensamiento, se necesita de la representación palabra preconsciente, investida por la atención que la hace consciente. Cuando a un paciente le pedimos que asocie libremente, en realidad le estamos diciendo a su yo que invista de atención a sus asociaciones de palabra, que levante la censura crítica consciente e intenta desinvestirlas para evitar conflictos que generen angustia. Le estamos pidiendo que no siga reforzando desde la censura consciente la represión inconsciente generadora de síntomas y neurosis. La percepción no es pasiva. La investidura de atención incluye investidura de deseo inconsciente, mediada por el yo, que como antenas tantaleantes registran todas las percepciones posibles, pues lo deseado o lo temido puede estar entre las mismas. Esa es la definición de Valls del diccionario freudiano. Antes de decantar las reglas sobre la atención libremente flotante, publicada en 1912, Freud ya había escrito un estudio sobre la histeria. Con este propósito yo me sirvo en primer término de un pequeño artificio técnico. Anticipo al enfermo que le aplicaré enseguida presión sobre su frente. Le aseguro que mientras dure la presión y al cabo de ella, verá ante sí un recuerdo en forma de imagen o lo tendrá en el pensamiento como ocurrencia. Y lo comprometo a comunicarme esa imagen o esa ocurrencia cualquiera que ella fuere. Le digo que no tiene permitido reservárselo por opinar acaso que no es lo buscado, lo pertinente, o porque le resulta desagradable decirlo. Nada de crítica o de reserva, ya provengan del afecto o del menosprecio. Le afirmo que sólo así podremos hallar lo buscado, que así lo hallaremos infaliblemente. Luego presiono durante unos segundos la frente del enfermo situado ante mí. Lo libro de la presión y le pregunto en tono calmo, como si estuviera descartada cualquier decepción. ¿Qué ha visto usted? ¿Qué se le ha ocurrido? Además de enseñarme mucho, este procedimiento me llevó siempre a la meta. Hoy ya no puedo prescindir de él. En cuanto a las ideas de Wilfred Trotter y de Ernest Jones y de la influencia médica y psicoanalítica, escribe Francesca Bion en el prólogo al libro póstumo de Wilfred Bion, recordando sus años de estudiante de medicina. Entre 1924 y 1930, Bion estuvo en la Facultad de Medicina del London University College, donde fue alumno de Wilfred Trotter y merecedor de la medalla de cirugía. Quedó permanentemente impresionado por las ideas de Trotter sobre la escucha particular que se debe dar a los pacientes y por el ejemplo que éste le muestra en la manera como se comunica con ellos. En el prólogo de All My Sins Remembered, Another Part of Life, dice, así como lo que le ocurrió en su tiempo en Oxford, en Londres recibió una particular impresión y admiración por Wilfred Trotter, quien no solo era un neurocirujano brillante, sino también había escrito Instincts of the Herd in Peace and War. Este libro fue analizado por Freud en Psicología de las Masas. Trotter hace observaciones que recuerdan fuertemente las visiones posteriores de Bion. Trotter escribe sobre la resistencia de los hombres a las nuevas ideas, sobre su sumisión a la tradición y la precedencia, cerrados a la aceptación de nuevas opiniones y obsesionados con la satisfacción con las cosas tal como están. Habla también de nuestra disposición a tomar cualquier riesgo con tal de no soportar el dolor del pensar. ¿Acaso esta misma resistencia a las nuevas ideas y esta predilección por las cosas como están no sean también la raíz de las dificultades en la escucha psicoanalítica? Pion recuerda a su profesor Trotter y lo compara con otro de nombre Julian Taylor.
JT, Julián Taylor, profesor de medicina, no podía tolerar la respuesta a su pregunta, ¿cuál es su problema? Son mis riñones, doctor. Y contestaba Taylor, riñones, ¿qué sabe usted de riñones? O sobre el hígado, el estómago o cualquier otra estructura anatómica o función fisiológica a la cual el paciente escogiera referirse. Ofendía tanto su conocimiento médico como su sensación de propiedad. El paciente, asustado de haber ofendido a tal eminencia, se cerraba y no se aventuraba a nuevas sugerencias para evitar una tormenta. Trotter, por el contrario, escuchaba a los pacientes como si de ellos brotara la fuente misma del conocimiento. Me tomó años de experiencia aprender que este era, de hecho, el caso. Cuando un paciente coopera, como prestarse a la inspección del médico, a este último le es dada la posibilidad de ver y oír la fuente del dolor. No hay necesidad de preguntar. ¿Dónde duele? Aunque claramente sería esta pregunta en un lenguaje que fuera inteligible para el médico. La rabia que se despierta fácilmente en quien ayuda, el médico, es porque no entiende el lenguaje del paciente o que el lenguaje que entiende no está siendo utilizado de una manera que le es familiar. El interés amigable de Trotter en los pacientes tenía el efecto de obtener más comunicaciones provenientes de este. La fuente del conocimiento no se agotaba. Bion, 1985. Tal vez Bion percibía dos maneras de escuchar al ver trabajar a sus profesores. Aquella que consiste apenas en una cortés espera hasta que el paciente termine de hablar para darle un conocimiento que está en su persona, como era el caso de Julián Taylor, y la otra que era la de Trotter, que tanto impactaba a Bion. Así describía Trotter las cualidades que son esenciales para un médico. El primero, por ser nombrado, debe ser siempre el poder entregar toda la propia mente al paciente, sin la interposición de nada de uno mismo. Suena simple, pero solo los grandes doctores lo logran completamente. Es un proceso activo y no un mero escuchar pasivo o una espera cortés hasta que se pueda interrumpir. La enfermedad frecuentemente cuenta sus secretos en un paréntesis casual. Pilcher, 1973. Ya en 1912, Freud escribe en Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. He decantado las reglas técnicas que propongo aquí de mi experiencia de años tras desistir por propio escarmiento de otros caminos. Se echará de ver con facilidad que todas ellas, o al menos buen número, se resumen en un solo precepto. Sin embargo, esa técnica es muy simple. Desautoriza todo recurso auxiliar, aun el tomar apuntes, según luego veremos, y consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención parejamente flotante, como ya una vez lo he bautizado. Es fácil colegir la meta a la cual convergen estas reglas que hemos presentado separadas. Todas ellas pretenden crear el correspondiente para el médico de la regla analítica fundamental instituida para el analizado. Cuanto a las ideas de Bion de no memoria y no deseo, Rafael López en su diccionario de psicoanalítico de Bion escribe: en una carta a Lu Andrea Salomé, fechada el 25 de mayo de 1916, Freud sugirió su método para alcanzar un estado mental tal que le proporcionaría ventajas que compensarían la oscuridad que envuelve a un objeto de investigación. El método consistía en enceguecerse a sí mismo artificialmente, o en sus propias palabras, yo sé que me he cegado artificialmente en mi trabajo con el propósito de concentrar toda la luz en un solo pasaje oscuro. Bion describe implícitamente la escucha como una situación en la cual el analista debe despojarse de cualquier preconcepción, semejando un estado de ingenuidad, el cual, si tradujéramos groseramente en palabras, significaría no saber nada y hacer espacio para una preconcepción que iluminará un problema que haya excitado la curiosidad. Bion establece que la memoria es parte de cada knowledge o conocimiento, depende de los sentidos y representa un continente que contiene el pasado, el cual puede tratar de
mediante identificaciones proyectivas, aunque no al futuro que no existe, salvo cuando se vuelve pasado. Las memorias son posesiones, al igual que los deseos, aunque estos últimos pueden poseer la memoria y la mente al convertirse en ciertas condiciones en algún continente que la aprisiona. El analista que lo sabe todo o recuerda todo no puede aprender. Se muestra como un elemento saturado que no le permite la absorción de nada más. Se hace necesario diferenciar entre la memoria que satura y la capacidad de recordar. La evolución histórica del concepto, Green y Jacob Arlo. Entonces, André Green escribe en un libro que está inspirado en esquema de psicoanálisis que se llama Ideas directrices para un análisis contemporáneo. ¿En qué estado mental me encuentro al comenzar una sesión de análisis como para responder a lo que la situación me exige? Creo estar en posición de analista cuando, habiéndome esforzado en mantener todo lo posible la atención libremente flotante, ya veremos que no es fácil y choca a veces con serias dificultades, escucho las palabras del analizante desde una doble perspectiva. Por un lado, intento percibir la conflictividad interna que habita en ellas, y por el otro, la examino atendiendo al hecho de que se dirige implícita o explícitamente a mí. La conflictividad a que me refiero no involucra los conflictos dinámicos particulares, pasibles de ser despejados por la interpretación, sino la forma alternada en que el discurso se acerca y se aleja de un núcleo o de un conjunto de núcleos significativos que tratan de abrirse paso a lo consciente. No hace falta tener una idea acabada de aquello que activa o por el contrario, frena o desvía la comunicación para percibir el movimiento que tan pronto la lleva a una expresión más explícita o precisa como aleja de la verbalización de aquello que está buscando transmitirse. Estas variaciones se pueden percibir por intuición, sin conocerse la naturaleza exacta del foco alrededor del cual gravitan, y que se presenta en forma más o menos repentina, a veces con total claridad y otras de manera accidental, durante el trayecto discursivo. En este último caso, la atención flotante cambia de estado para volverse agudeza investigativa, hasta tanto se reorganice lo que se deslizó bajo la fluidez de la percepción en suspenso del discurso, en asociación más o menos libre del analizante. En esta descripción no se trata solo de nombrar la resistencia, tal como la encontramos ante la cercanía de momentos transferenciales activados. Más adelante dice, cuando al cambiar de ángulo oigo lo que es dicho en dirección hacia mí, someto lo que acabo de oír a una iluminación, donde la conflictividad interna encuentre en su tentativa de externalización a través de la palabra un retorno reflexivo al sujeto que la pronuncia, transformación producida por esa publicación del pensamiento que, dirigiéndose a otro, engendra retroactivamente el eco de sus palabras en aquel que habla, según un efecto favorecido por el encuadre. La singular alteridad de la relación analítica engendra también simétricamente la idea de que la causalidad que gobierna la palabra de quien habla modifica el estatuto del destinatario del mensaje. Este, imputado como testigo o como objeto de data, es cambiado en el mundo interno y sin que el analizante lo sepa, se vuelve causa del movimiento que anima su palabra. Eso es precisamente lo que hace en el fondo de toda transferencia. Green 2011. Bueno, en cuanto a la atención oscilante, en cuanto a la mente del analista como generador de imágenes, escriben Jacob Arlo y la doctora Nieto. Cuando Arlo propone un fenómeno simultáneo con la asociación libre del paciente, una especie de pensamiento visual en el analista que contribuye a la construcción conjunta de la imagen del pasado del paciente, manifiesta que cada analista tiene una capacidad diferente para la memoria visual y para la presentación de la fantasía. Escribe, pienso que es correcto decir que alguna forma de pensamiento visual ocurre
mente del analista, en la medida en que se producen las asociaciones libres de su paciente. La búsqueda conjunta del paciente y del analista de la imagen del pasado es un proceso recíproco. En un sentido, nosotros soñamos con nuestros pacientes, tomando como punto de partida inicial nuestro propio almacén de imágenes. Nieto 2008. Más adelante, para mostrarnos cómo se pueden aprovechar las imágenes en ese escuchar del psicoanalista. Las imágenes visuales pueden aprovecharse entonces desde la perspectiva de Bion, aproximarse a la evocación de estados mentales que están hasta ahora contenidos como significantes en estas imágenes. Pero ¿cómo aprovecharlas en la sesión analítica? Propongo que es necesario que para el analista suponer que se están produciendo en la mente del paciente y puedan así convertirse en material útil. Quizás considerar también que no solo las ocurrencias en términos de palabras son bienvenidas, sino que incluso las imágenes que aún no tienen palabra igualmente lo sean. He encontrado que cuando el discurso del paciente se interrumpe y genera una breve pausa, esto corresponde a la irrupción de una imagen visual, que valoro en el mismo sentido en el que se hace con los lapsus en la producción verbal. Podría tratarse de una imagen que se cuela para tener la oportunidad de ser analizada, una imagen visual que podemos interrogar a través de preguntas como ¿qué se ha dibujado en tu mente? ¿O qué apareció ahí? De cualquier manera, para no pasar inadvertida, esa imagen requiere de alguien que se interese en ella. Lo dicho es válido también para las imágenes que pueden aparecer en la mente del analista. Nieto 2008. Sobre los desafíos, los obstáculos, que son las resistencias y la saturación. Escribe Guillermo Arcila en la actitud interna psicoanalítica. Hemos de enfatizar que tal regla se refiere no solo al paciente, sino al psicoanalista. Es un imperativo común. Del lado del paciente, la comunicación verbal de los pensamientos que se van pensando, de los recuerdos que se van recordando, de las imágenes que se van imaginando, de los deseos que se van deseando, de las sensaciones y sentimientos que se van sintiendo durante la sesión con el psicoanalista. El acento de la regla no se refiere, pues, a la aparición de tales o cuales pensamientos, sino al desarrollo, al lado de las actitudes críticas, del efectivo acontecer mental consciente de un comunicar atendiendo todo. Arcila, 1999. Más adelante describe la afasia sensorial o sordera en el analista, algo así como lo saturado en el vocabulario de vida. Lo mismo que en el diálogo común y corriente describimos una afasia motora y una afasia de percepción, podemos descubrir en el diálogo psicoanalítico una afasia psicoanalítica, que es en el paciente el equivalente psicoanalítico a la afasia motriz, la oposición a la regla fundamental. Y en el psicoanalista, el equivalente psicoanalítico de la afasia sensorial, la oposición a la libre atención flotante. Sobre las ideas escritas por Echegoyen, sobre el uso defensivo de la interpretación. En los fundamentos de la técnica psicoanalítica escribe Horacio Echegoyen, si contrastamos interpretar, como hace Racker, entonces nos pronunciamos implícitamente a favor de interpretar. Pero si la alternativa es entre hablar y escuchar, ya es distinto, porque siempre que uno interpreta, habla, pero no siempre que uno habla, interpreta. A veces uno interpreta para no escuchar, con el objeto de que el paciente no siga expresándose sobre algo que nos crea ansiedad, que no podemos aguantar, o también con la idea de calmarlo. En estos casos, en realidad, la así llamada interpretación no es más que una forma neurótica empleada por el analista para negar que no puede hacerse cargo de la ansiedad del paciente o de la suya misma, que no tiene instrumentos para tolerarla e interpretarla. Del mismo modo, como señala Bion, el analista interpreta a veces
para evitar que el paciente piense que él no lo entiende. Aunque revista lo que dice con el ropaje de la interpretación, en el fondo es un acting out. Echegoyen, 1985. Bion nos previene entonces contra los estados saturados de memoria o de deseo y su correspondiente, la afasia sensorial descrita por Arcila, es decir, la incapacidad para la escucha psicoanalítica, la sordera psicoanalítica. Racker y Echegoyen nos traen a la memoria que parte de nuestra tarea es escuchar nuestra propia contratransferencia como un elemento en el diálogo psicoanalítico para el discernimiento de lo inconsciente. Al recordarnos la definición de contratransferencia, nos está llamando la atención hacia que, como lo afirmaba Freud, ningún psicoanalista podría ir más lejos en el análisis de lo que le permitan sus propios complejos. Recomienda entonces a los analistas la profundización de sus psicoanálisis personales, principalmente en lo que hace a estos puntos. Valls, 1995. Pensando en las estructuras no neuróticas o en las patologías borderline, Green nos propone una manera de escuchar a estos pacientes que dice así: ¿en qué consiste la escucha psicoanalítica? Primero, en entender lo que dice el contenido manifiesto de lo que se está diciendo, una precondición necesaria para todo lo que sigue. Luego, y esto es la etapa fundamental, convertir en imágenes el discurso, no solo imaginarlo, sino incluirlo en la dimensión de las imágenes, construyendo lo que haya implícito en él, en la puesta en escena del entendimiento. En el siguiente paso, el analista desata la cadena lineal en esta secuencia, al evocar fragmentos de otras sesiones, recientes, tal vez la sesión anterior, no tan recientes, hace meses, y finalmente las más viejas, como un sueño del principio de análisis. El analista debe ser el archivista de la historia del análisis y buscar en los registros de su memoria preconsciente, con este fin, hará venir a su mente sus asociaciones en todo momento. Tal es el telón de fondo sobre el cual el analista desarrolla la capacidad de reverie. Tal capacidad crece en el paso final, aquel de desatar, que será logrado mediante la selección y recombinación de elementos cosechados para dar nacimiento a la fantasía contratransferencial, que se supone se encontrará con la fantasía transferencial del paciente. Urrivari, 2007. Y finalmente, pues les quiero compartir también la utilidad de este artículo en el ámbito de la educación. Les quiero compartir un chat que recibí de una estudiante de noveno semestre de medicina a propósito de la lectura de este artículo. Hola Pablo, soy Sara Trujillo. Espero que estés muy bien. Te escribo para contarte que este fin de semana leí tu artículo. Me encantó. Hoy empecé mi rotación en el materno infantil y no sabes lo mucho que me sirvió. Anoche llegó una niña de 13 años séptica. No sabían bien por qué. No quería hablar con nadie y los doctores que estaban de turno ya habían perdido la paciencia con ella. Esta mañana hablé con ella y tuvimos una conversación de casi 2 horas, en la cual me contó muchas cosas que creo que no le había contado a nadie nunca. Pensé mucho en la frase: existe un saber que está en el paciente y no en el médico. Muchas gracias por compartir este texto conmigo. Bueno, este es un recordar de que la escucha psicoanalítica pues es un proceso dinámico,
y pues que ha evolucionado con la historia del psicoanálisis y que las nuevas perspectivas teóricas están enriqueciendo pues nuestro quehacer en la escucha psicoanalítica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. John, Sí, señor. listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Creo que es eh, un recuento histórico de este concepto tan fundamental en el psicoanálisis, que de hecho es uno de los pilares del método psicoanalítico, ¿no? Y algo que lo caracteriza. Eh, pues vamos a abrir la discusión. Yo en principio te quería preguntar algo que me ha despertado pues, la lectura y la presentación de este recuento histórico sobre la escucha. Y particularmente estuve pensando en esa ligazón tan fuerte que se establece desde Freud entre la escucha psicoanalítica y ese concepto de atención flotante, más referido a, a lo que dice el paciente. Pero desde las histéricas iniciales de Freud, siempre se planteó como esa idea que posteriormente se ha desarrollado alrededor de que el cuerpo habla. ¿Te parece? No sé si Tropper era el que se llamaba el, el médico iniciador de Freud, que a Freud le impresiona tanto, era un médico que tenía una forma particular de atención flotante para tratar de escuchar lo que dice el cuerpo, también como base de todo lo que tiene que ver con el abordaje de la clínica de lo psicosomático. Pues realmente lo que yo he descubierto de Trotter es que era realmente, pues Trotter fue un cirujano importante, sobre todo de cirugía de cabeza y cuello. Trotter llegó a ser el jefe de cirugía del hospital en donde rotó Bion y el del hospital en donde se conoció con Jones. Y realmente lo que yo entiendo de lo que he investigado de Trotter es que era un médico que escuchaba a los pacientes, los escuchaba con atención parejamente flotante. Es decir, no tenía ya una preconcepción de un diagnóstico. Estamos hablando de una época en que la semiología era muy importante porque no existían imágenes diagnósticas y donde la historia clínica era muy importante, pues porque uno dependía realmente de lo que le contara el paciente, porque no había auxiliares diagnósticos, pues distinto de la semiología, incluía el examen físico y la historia clínica. Entonces yo creo que él lo que hacía era algo parecido a la atención parejamente flotante, o sea, se entregaba pues a la escucha del paciente y oía todo lo que tenía que decir el paciente. Sí, pero me preguntaba mm, en esta idea de cómo, o sea, como que Trotter sí no solamente escuchaba lo que decía el paciente, sino también no sé hasta qué punto empezaba también a escuchar el mensaje que traía el cuerpo del paciente, los dolores del cuerpo. Pues Era algo así. O estamos sea, hablando de una época Trotter, en que examinaban a los pacientes, ¿sí? Los pacientes ya no se examinan, porque para eso están las imágenes diagnósticas. En esa época examinaban a los pacientes meticulosamente, ¿sí? Pero lo que está contando Bion de lo que veía en Trotter
era una persona que realmente escuchaba y que ya no tenía una preconcepción diagnóstica, sino decía, bueno, dejémoslo hablar y que nos cuente todo. En ese dejémoslo hablar y que nos cuente todo, el paciente contaba cosas que no le contaba al otro modelo de médico, que es el de Taylor, que es un médico que ya entra al consultorio sabiéndolo todo, ¿no? Que ya entra con el diagnóstico en la cabeza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna Y pregunta. una preguntita, Camilo, como Pablo, si te pudieras de pronto profundizar un poco de una frase que dijiste que me llamó la atención. Dijiste que muchas veces el analista interpreta para no oír, que ese fue una beta que me pareció interesante. Sí, como que cuando algo lo angustia, de pronto como que interviene Mm, y habla para no oír. ¿Mm? Si pudieras de pronto un poco como desarrollar algo de eso, que me llamó la atención esa idea. Claro que sí, es Racker y el que está hablando de Racker es Echegoyen. Ya les vuelvo a leer. En los fundamentos de la técnica psicoanalítica escribe Horacio Echegoyen: si contrastamos interpretar con callar, como hace Racker, entonces nos pronunciamos implícitamente a favor de interpretar. Pero si la alternativa es entre hablar y escuchar, ya es distinto, porque siempre que uno interpreta, habla, pero no siempre que uno habla, interpreta. A veces uno interpreta para no escuchar, con el objeto de que el paciente no siga expresándose sobre algo que nos crea ansiedad, que no podemos aguantar, o también con la idea de calmarlo. En estos casos, en realidad, la así llamada interpretación no es más que una forma neurótica empleada por el analista para negar que no puede hacerse cargo de la ansiedad del paciente o de la suya misma, que no tiene instrumentos para tolerarla e interpretarla. Del mismo modo, como señala Bion, el analista interpreta a veces para evitar que el paciente piense que él no lo entiende. 1963 y 1970. Aunque revista lo que dice con el ropaje de la interpretación, en el fondo es un acting out. Echegoyen, 1985. mm. Eh, Serapio, Serapio tiene una pregunta, si quieres. Sí, yo me preguntaba cuál sería el papel que juega lo que se llamó la intuición en la escucha psicoanalítica. Eh, Porque la verdad del analizando no la tiene el analista, ni está en la teoría psicoanalítica, pienso yo. Está en la mente del analizante. Y cómo podemos nosotros de alguna forma eh, impulsar que se venzan las resistencias tanto del analista como del analizante para que pueda aflorar esa verdad del otro, que además siempre será incompleta, como decía Freud. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros eso que Bion enfatizó un poco acerca del concepto de la intuición? Pues como yo lo entiendo, es evitar tener una mente saturada, pues desde el punto de vista de Bion. Es decir, lo que él nos propone es la no memoria, el no deseo y estar abiertos, o sea, no saturados, para tener una nueva preconcepción que se forme en conjunto con el analizado en una nueva concepción. Eso es lo que yo creo que nos quiere decir Bion. Sí, estoy de acuerdo. Creo que eso va en el orden de lo que llamó la capacidad negativa, ¿no? Sí, señor.
Está Gonzalo también, Camilo. Gonzalo. Ah, Gonzalo. Sí, hola, buenas noches. Em, bueno, muchas gracias por esta presentación. Me parece un recorrido muy interesante, muy lleno de detalles, em, que van como puntualizando aspectos respecto de la escucha, pero igualmente como preguntó Fernando recién, ¿no? En términos de la interpretación como una resistencia del analista, eh, o de lo que plantea Winnicott de la idea de la interpretación como una intrusión, por ejemplo, o de esos elementos respecto de la interacción donde se le pone al otro algo que no viene del otro, no respetando, ¿no es cierto?, esta propuesta de Freud del tomar solo lo que el paciente trae, ¿no es cierto? Me recuerdo que había una indicación de Klein en el caso de Ricardito cuando decía que a lo menos interpretaba una vez por cada una de las sesiones, que será una de sus recomendaciones, lo cual pone al analista en una situación compleja, un poco persecutoria, digamos, si es que tiene que cumplir con esa normativa. Pero mi pregunta, dado que el tema de la escucha del analista evidentemente que tiene repercusiones sobre el paciente, es qué piensa Pablo respecto de lo que ocurre con el paciente respecto de este uso de la interpretación como una herramienta que proviene del analista y no del paciente. Se entiende, ¿no? Como de los contenidos neuróticos del analista o de las resistencias del analista o de los puntos ciegos, eh, y no efectivamente de los contenidos traídos por el paciente que tienen que ver con rescatar esto que se le devuelve y que le ilumina o, ¿no es cierto?, le conecta y le provee de mejores condiciones de posibilidad para, ¿no es cierto?, seguir adelante con sus asociaciones y liberarse de ciertos pesos del conflicto. ¿Qué piensas tú que ocurre? Porque efectivamente el acto interpretativo es muy parecido o es el mismo. Me parece que usted está sintiendo que yo, o que, ¿no es cierto?, en su historia acá se repite algo que el evento es muy parecido, pero las consecuencias tienen que ser radicalmente diferentes, porque una está hecha en base a un contexto desde el sujeto que escucha, pero que está escuchando de una manera, ¿no es cierto?, perturbada, o, ¿no es cierto?, desde el sujeto que habla y que está hablando para que el que escucha lo escuche de una manera como se acordó en el contrato, digamos, ¿no? Sin memoria y sin deseo, atención libremente flotante, despojada, ¿no es cierto?, de aspectos neuróticos del paciente, del analista para autogratificarse, etc. Esa es mi pregunta. Siendo un acto muy similar, ¿cuál es el efecto que piensas y los otros colegas que estamos acá conversando que ocurre con el paciente, que es el centro de nuestra atención? Sí, cuando se hace una interpretación, eh, digamos, que resuena en el paciente, es muy probable que el paciente conteste con una nueva asociación frente a la interpretación que uno le está haciendo. Digamos, se encuentra la fantasía transferencial, la fantasía contratransferencial, como lo dice Green. Cuando no es así, el paciente se siente que lo interrumpieron. El texto dice que es una intrusión, que el paciente lo percibe como una intrusión. Pero en mi experiencia, el paciente le dice no me interrumpa, por ejemplo. O un paciente le dice a uno, no me suena lo que me está diciendo. Camilo. Dime, Guillermo, dale. Sí. Sí, me he puesto a pensar asociativamente muchas cosas, todo lo que han dicho. Escucha en psicoanálisis.
¿Cuál es la diferencia entre una escucha de una persona que se siente a oír el dolor humano, como lo haría el doctor ese que estamos hablando, y la escucha de un psicoanalista? Pensaba que la respuesta está en la teoría. Yo siempre he tenido mucha dificultad con la no memoria y no deseo, porque al fin de cuentas, en el trasfondo, el telón de fondo de la escucha, hay una teoría. Y una teoría, de alguna manera, es una memoria, ¿no? Eh, sí, claro. Y esto tiene que ver también con el modelo científico y el modelo de la creencia, ¿no? La ciencia trata de responder las cosas desde un vértice distinto al vértice de la creencia. La ciencia, pues, está basada en el método científico. La creencia basada en una, en una idea que nace en algún lado y los demás se adhieren a esa idea y creen, ¿no? Entonces, sí, estaba pensando en eso, ¿no? En la escucha analítica, en la escucha del analista, que está basada, insisto, en un elemento teórico. Claro, hay una experiencia. Lo que le da validez a esa escucha basada en ese elemento teórico es la experiencia coincidente al interpretarse y al ejercer el acto analítico que termina esa experiencia coincidente con esa teoría y tiene una consecuencia en dos vértices. Uno, la disminución del síntoma y otro, la apertura de un pensamiento. Y de alguna manera, llamémoslo la madurez de una mente. Son las cosas que estaba pensando frente a la escucha, ¿no? Mucha gente escucha, ¿no? Bueno, los sacerdotes escuchaban todo el tiempo, ¿no? En la confesión, con otra teoría, ¿no? Es lo que se me ocurre como para darle insumos a la discusión. Fernando Gómez está que se habla. Tampoco, pero más o menos. Eh, Pablo, muchas gracias por tu muy ordenada y clara revisión. Y quiero rescatar el componente del recuerdo de la clínica médica y de la buena semiología y del arte de que el paciente le cuente a uno lo que le está pasando. Y cuando tú confrontas a Trotter con Lewis y cómo el otro, de una forma pues narcisa y arrogante, interrumpe y calla al paciente y se cierra y se vuelve afásico totalmente. Y lo que se ha perdido hoy en la queja que tienen los pacientes cuando van a donde el clínico, es que el clínico se ha olvidado la clínica y se ha olvidado una parte fundamental de la clínica, que es el relato del paciente ordenado de sus síntomas, esa parte de la historia clínica que es la historia de la enfermedad y que uno debe transcribirla en la historia en las mismas palabras del paciente. Y una anécdota de Arminda Verasturi, de un niñito que decía que le dolía la cabeza y le dolía la cabeza, y ella le pregunta, ¿y dónde te duele? Y le señaló la barriga. Entonces, es muy importante el problema en la clínica es el lenguaje y los usos del lenguaje y la concepción del lenguaje. Cuando llegaba la campesina
a la consulta allá en el Hospital San José hace 50 años y le decía, es que cuando me perjudicaron, doctor, y eso tenía una significación, y hoy llega el adolescente con un slang al cual también tenemos que acercarnos y tenemos que estar comprometidos en escuchar incluso el más allá de las palabras. Winnicott, que no, siento que no lo hemos mencionado, pero en alguna medida tú implícitamente dijiste algo de cómo la intervención del analista no es para aportar un conocimiento, o que habló el oráculo, pues Delfos se pronunció, sino simplemente dándole un elemento para que el paciente siga asociando. Y resaltar pues la sabiduría de Max la semana pasada, que cómo nos hizo énfasis tan importante en el valor indudablemente de una escucha desprovista de prejuicios. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos los de Aperturas por este espacio tan enriquecedor. Gracias, doctor. No sé, Pablo, si quieres hacer alguna observación al comentario de Fernando y de Guillermo. No, señor, ninguno. Noema Hernández tiene una pregunta, no sé si la quieres formular, si abres el micrófono, Noema. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo Pues estás? no necesariamente, pero es una pregunta sencilla. Es bueno darle las gracias al colega de ustedes por sus aportes y quería que le estoy proponiendo que amplíe un poco lo que señaló sobre que la escucha psicoanalítica tiene usos en educación y en trabajo social. Entonces, como un poco en qué sentido cree él que se usa o desde qué perspectiva, no sé, o alguna experiencia. Eso. Sí, señora, pues el ejemplo que les traje de la estudiante, pues es un ejemplo pues, que yo creo que es enriquecedor. Si nosotros pues tenemos una actitud, pues no puedo uno hablar en educación médica de una actitud interna psicoanalítica, pero sí de una actitud de escucha, como la del profesor Wilfred Trotter, pues aparecen estas experiencias como las que nos retrata Sara Trujillo, en la cual ella se toma el trabajo en el materno infantil de reinterrogar a una paciente y conversa con ella 2 horas y aparecen nuevos elementos de la historia clínica que la paciente no es capaz de decirle o al residente o al instructor o al profesor porque se siente cohibida o porque tiene miedo, porque de pronto no quiere molestar o lo que sea. Eso enriquece la historia clínica, eso ayuda al diagnóstico o eso ayuda pues a nuevos elementos que deben ser investigados. Y pues supongo yo que es lo mismo pues en el trabajo social. Obviamente pues nuestros pacientes, por ejemplo, nuestros pacientes de Samaritana, pues son pacientes que tienen un lenguaje pues escaso, tienen mucha dificultad para comunicar sus síntomas. eh, Se necesitan muy buenas trabajadoras sociales para que se acerquen a estos pacientes. O sea, hay pacientes indígenas, o hay pacientes que sencillamente tienen pues una mínima escolaridad. Muy bien. Nora Ruiz, ¿quieres hacer tu pregunta? Abres el micrófono. Buenas noches. Yo creo Dale. que lo que anoté ahí es así, es cortica mi pregunta, no sé si la respuesta sea larga, y es cómo sería en terapia breve esta, toda esta parte teórica y de tarea misma, el principio de escucha, porque pues con todo lo que se ha revisado en esta y en la anterior sesión, pues uno comprende que es un tiempo y varias sesiones, en fin, para poder ayudar al paciente. Entonces, en terapia breve, ¿cómo cambia el tema de la escucha? Eso sí se lo dejo a todos ustedes para que contesten esa pregunta. No te la podría contestar. Por fin pude corchar a alguien con una pregunta.
No, mentiras. Yo me atrevo a decir algo, ¿no? Eh, Ah, a ver, el analista, sí, a ver, cuando hablamos hablamos de psicoterapia breve, que es distinto de psicoanálisis breve, ¿no? De hecho, Freud hacía psicoanálisis breves porque recibía gente en un verano y la analizaba y ese era todo lo que tenía él. Eran X días que llegaba la persona y tenía que jugársela toda pues, en ese tiempo, ¿no? Entonces, insisto, si yo hago psicoterapia breve, ¿no? Que los clásicos de la psicoterapia breve hablan de un tipo mínimo de sesiones. Y tengo una escucha analítica, tengo una teoría sobre la cual yo escucho inevitablemente mi telón de fondo, ¿no? Y para tratar de develar lo que hay detrás de lo que le está pasando a la persona que para nosotros es la dinámica inconsciente. Entonces, tanto en la terapia breve como en cualquier análisis breve, hablar de psicoanálisis breve, no de terapia breve, porque la terapia breve, la escucha puede ser de otro tipo, que nosotros por ejemplo, llamamos una escucha evacuativa, ¿no? Una persona que llega cargada, lo que estaba diciendo Pablo de esta médica, ¿no? La cargada y uno genera con su actitud, ¿no? Empática, genera la posibilidad de que esa persona evacúe pues, la cantidad de contenidos X y eso la alivia. De hecho, hace asociaciones y eso la alivia, ¿no? Otra cosa es la intervención con una teoría psicoanalítica en eso que está aliviando a la persona en ese discurso evacuativo, que es la interpretación. Y siempre la interpretación está inevitablemente sesgada por un modelo teórico. Entonces, la escucha depende del modelo que cada cual tenga para hacer la escucha, ¿no? El sacerdote escucha, ¿no? En la confesión, pero ¿con qué modelo, no? ¿Y para qué escucha? Eh, sí, cuando habla de psicoterapia, modelo, la escucha en psicoterapia, yo claro, la escucha en psicoterapia psicoanalítica. Psicoterapia breve y psicoanálisis. Gonzalo, ¿qué agregas? Bueno, yo pensaba que la escucha tiene que ver con un sujeto que escucha, ¿no? Y ese sujeto que escucha es un analista, supongamos, ¿no? Y entonces hay una escucha analítica. ¿Qué es lo que el analista va a hacer con eso? ¿De qué manera va a intervenir? Recordémonos de la entrevista diagnóstica de Winnicott, que era una intervención de una entrevista, simplemente, ¿no? Que era una forma de escuchar eh, y que hacía cosas y entregaba contenidos y respondía a sus pacientes en una sesión, ¿no? Y era un analista escuchando. El punto es no que cambie la escucha, porque yo creo que la escucha no es mucho lo que puede cambiar, no escucha el dolor, el relato, la evacuación, la petición de, eh, por favor, quiero lograr que mi marido venga a análisis o quiero no sé qué, y uno termina escuchando cosas que de alguna manera no tienen que ver o no tendrían que ver necesariamente con un deseo de análisis, ¿no? De un proceso largo, y porque muchas veces no se puede hacer o no está en las posibilidades. Pero el sujeto que escucha es un sujeto que está escuchando con todo un aparataje que tiene que ver con qué escucha, cuáles son los contenidos que le llaman la atención, qué piensa que puede hacer con eso y de qué manera puede hablarle a su paciente, ¿no? Respecto de esos temas, sea una sesión, 5 sesiones, con ciertos elementos que están, ¿no es cierto?, encuadrando el proceso que va a vivir ese paciente, digo, terapias breves que tienen estructuras muy definidas, etc.
pero creo que la escucha del analista es un analista escuchando, y el resto son elementos técnicos o de posibilidad o que pueden eh, articularse de distintas maneras y en distintas condiciones, eh, pero lo que creo que no cambia es la escucha. No, no sé si es un comentario demasiado simple, pero creo que la escucha del analista es un analista escuchando, y eso me parece que define el cuerpo teórico, como decía Guillermo, ¿no? Escuchamos con nuestra supervisión, nuestro análisis personal, nuestra formación teórica, la institución a la que pertenecemos, el país en el que vivimos, el tipo de lenguaje, ¿no es cierto?, de los sujetos con los que trabajamos, si son adolescentes, si son adultos mayores, parejas, si trabajamos en condiciones de precariedad, ¿no? Todos esos son elementos que van armando a este analista que escucha, ¿no? Pero que tiene todas esas particularidades, que creo que son las particularidades que diferencian, como decías tú, Guillermo, a un sujeto cualquiera escuchando, ¿no? Porque uno dice, tú no me escuchas, pero yo le puedo estar hablando a la pareja, o le puedo estar hablando a mi mamá, o le puedo estar hablando al jefe, o le puedo estar... Yo espero que me escuche, y ese sujeto no es un escuchador analista, digamos, pero me está escuchando, ¿no? Es una escucha particular esta. Y es compleja, y es, como decía Winnicott, una forma de juego altamente sofisticado, que requiere un montón de elementos que concurran al analista para que pueda ejercer esa función. No, no sé, Nora, si te hace sentido, pero es lo que se me ocurre pensar, digamos. Eso. Hay una pregunta de Enrique Guarín. No sé, Enrique, si la quieres formular. Gracias, Camilo. Dale. La pregunta es, ¿cómo se diferenciaría la escucha psicoanalítica libremente flotante activa con la escucha pasiva en las posibles respuestas del paciente? Esto porque quizás en ocasiones uno como escuchante puede estar pensando que está escuchando activamente, pero puede que no sea del todo así. Pues como yo entiendo la revisión teórica, es que la escucha psicoanalítica es activa. Y la escucha psicoanalítica es activa eh, por definición en dos medidas. La definición de escucha para el psicoanálisis freudiano es atención. Y hay dos maneras de atender. Una, que es con alta concentración en un aspecto en particular, y otra que es parejamente flotante. Eh, el desarrollo histórico y la teoría lo que nos muestran es que la escucha es activa tanto en un caso como en el otro. En una se está atendiendo todo de una manera pareja y en la otra se enfoca la atención en algo en particular, ya sea algo que es temido o algo que es deseado. Eso hablando, pues digamos, de la metapsicología de la atención, que por definición es, o sea, la escucha para Freud es oír con atención. ¿A mí lo puedo? Eh, sí, puedes, guardamos la pregunta de Mari ahora para después de la intervención de Fernando. Dale. Bueno, eh, acordándome de aplicaciones de la escucha psicoanalítica, el conocido libro de Balint, 6 minutos con el paciente, que lo hizo para capacitar médicos del Servicio Británico de Salud para que aprovecharan el tiempo precario que tenían en el tiempo de la consulta. Y yo sí creo que hay un punto como analistas que era una, como escuchábamos cuando estábamos recién empezando, cuando escuchamos en la mitad de la vida y cuando estamos ya al final de la vida, cómo escuchamos. Y la escucha, eh, por ejemplo, cuando empiezo a dar Klein en seminarios,
una de las cosas que le digo a los candidatos es, léanla libremente, léanla, no se angustien con las cosas que Klein dice, cuenta, que le dicen sus pacientes. Más bien, al ustedes haber leído a Klein, van a ver que sus pacientes van a empezar a decirle cosas más truculentas que las que los pacientes les decían a Klein. Entonces, en la actitud de escucha, sí hay una transmisión inconsciente, en la que cuando uno escucha bien y analíticamente bien, el paciente va a comunicar más, porque es que uno sin querer queriendo le tapa la boca al paciente. Y entonces viene el tema de los puntos ciegos o esto que tú retrajiste del maestro Arcila, tan bonito de esta metáfora, volviendo al modelo neurológico, de la metáfora de las afasias, cómo uno, es decir, yo sí creo que entre más vida uno tenga y entre más vida analítica tenga, va a escuchar mejor, pero tiene que tener una actitud de escuchar mejor, porque es que cuando a veces las personas nos sesgamos con un enfoque teórico, entonces escotomizamos. Entonces, si el paciente no está dentro de no se ajusta el hecho de Procusto a una teoría, lo ajustamos. No sé si me explico. Entonces, yo sí creo que en la escucha hay un elemento dialéctico muy importante de esa pareja. Y esa actitud, es decir, uno sí transmite, una cosa es decirle al paciente, yo estoy aquí dispuesto a oír todo lo que usted me diga, y otra cosa es transmitirle que uno sí está dispuesto a eso. Eh, durante la pandemia tuve una interacción con unos antropólogos y tuvimos unas reuniones como estas de trabajo, y uno de estos antropólogos contaba que estaban muy interesados por saber cómo era la vida sexual en una comunidad. Y el hombre se acercó a estas mujeres y empezó como a preguntarles, y obviamente los mataron al diablo. Y después llegó una antropóloga, una mujer recién salida, qué sé yo, y empezó y cuando menos pensó, pues se pusieron a hablar entre mujeres y las mujeres le contaron muchas cosas que el otro estaba. Entonces, el tema de uno estar buscando, es decir, el estar buscando al estilo de Bion sin memoria ni deseo, cómo es de importante, porque cuando uno va a preguntar, Bion mismo decía, cuando uno pregunta lo que obtiene son respuestas, y entonces pues no, está uno perdido. ¿Cómo es de importante poder hacer la pregunta sin hacer la pregunta? Entonces, eso era. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Me gustaría, no, Mariana Lagos, si quieres hacer tu pregunta, abres el micrófono. Hola, buenas noches para todos. Dale. Sí, quería preguntar qué consideran ustedes con respecto al espacio terapéutico virtual, que pues digamos que veo en mis colegas y también en mi práctica, que se ha vuelto cada vez más usual, y cómo esto podría modificar o distorsionar eh, el proceso de escucha terapéutica, ¿sí? Quería saber qué opinión tienen sobre ese tema. Pablo, Pues me gustaría oír la experiencia de ustedes. Pues yo tengo pacientes virtuales desde antes de la pandemia y no creo que el hecho de que algo sea virtual haya modificado en nada ni la transferencia, ni la contratransferencia, ni la relación analítica.
La atención mía, pues por supuesto que es mucho mejor si el paciente está ahí y estamos los dos solitos en un espacio cerrado. Creo que hacerlo de manera virtual es más fácil, que haya pues una posible distracción, pero pues en términos fundamentales, o sea, desde el punto de vista de la escucha psicoanalítica, yo pienso que es lo mismo. Muy bien, por lo pronto creo que pues quiero agradecerle a Pablo García. La presentación nos ha puesto a reflexionar mucho sobre este tema. Todavía nos quedan unas cuantas fechas para seguir profundizándolo y pues yo espero pues que sigan, que todos ustedes sigan asistiendo y que al final de todas las presentaciones tengamos una idea más clara de lo que es la escucha psicoanalítica y todas sus aplicaciones. Para la próxima semana nos va a acompañar desde Chile el doctor González López Musa, que hoy ya hizo algunas participaciones y nos va a traer el tema de la particularidad de la escucha del analista, transferencia y gesto. Espero entonces que nos volvamos a encontrar dentro de 8 días para escuchar al doctor López Musa y continuar profundizando en esta nuestra octava cátedra de aperturas. Muchísimas gracias y nos veremos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.